Hola, salud nuevamente. En este tercer video hablaremos de un tema relacionado con los portales dimensionales o Stargate, que como veremos existen de muchos tipos. Lamentablemente en el mundo de la teoría, la conspiración y el esoterismo tiende a ser sumamente impreciso con este tipo de asuntos, lo que creemos da para un tema extenso. De momento, daremos algunos ejemplos específicos partiendo de los más básicos a lo más elaborado acerca de los portales relacionados a las fuerzas de la conciencia o de lo que entendemos por espíritu, que creemos afectan y atraen y hacen circular a la mente toda clase de energías de la dimensión del inconsciente colectivo, que es usado frecuentemente por la élite globalista y por su brazo armado más poderoso, los medios de comunicación. Sean todos bienvenidos y aquí comenzamos. Hijos de Moloch parte 3. Se abre el portal de los dioses con cuernos. En el capítulo 2 de nuestra serie sobre las operaciones encubiertas en la antigüedad hablamos de Cádiz, aquella región de España donde hace miles de años estuvo un próspero puerto fenicio y en donde se erigieron tres templos en honor a sus dioses, uno en honor a Astarte, otro en honor a Moloch y el otro en honor a Baal. Luego, en la Edad Media, sobre estos antiguos templos se levantaron tres fortalezas para vigilar las costas y fueron bautizadas como Santa Catalina, San Sebastián y Sancti Petri, siguiendo el mismo orden. Sabemos que Astarte fue también la diosa babilónica Astarot, llamada también Puerta del Cielo, a quien también se le hacían terribles sacrificios humanos, y así también al temible y ya aludido Moloch, a quien se le sacrificaban niños pequeños en una hoguera construida en el interior de la estatua del dios. Durante nuestra investigación sobre estos lugares logramos encontrar imágenes actuales en la web de algunos de los castillos ya mencionados, imágenes actuales que nos han dejado sumamente extrañados, por decir algo. Si seguimos las enseñanzas de Jung sobre la trascendencia de los arquetipos a través de los siglos, vemos como en los antiguos templos a Moloch, la entrada al ritual pudo ser una entrada a la puerta estelar o puerta sangrienta, tal cual la de Astaroth. Pero lo que nos llama la atención es cómo se ha replicado dicho arquetipo en este evento de otakus y fans de la cultura japonesa, celebrado en 2015 en Cádiz, justamente en el templo de San Sebastián, que fue construido sobre el templo del cruel Moloch. Es ahí donde, en esa ocasión, elevaron un pórtico rojo del shintoísmo japonés. La puerta sangrienta o puerta al sacrificio del dios fenicio Moloch podemos verla nuevamente en este evento, replicada misteriosamente, como si fuerzas oscuras de la conciencia, o mejor dicho, de la inconsciencia, replicasen antiguas prácticas rituales y energéticas utilizando a las masas para sus propósitos. El portal como símbolo antiguo era construido en templos y palacios de poderosos reyes, pero con el tiempo el pórtico o portal fue construido en honor a los triunfos de emperadores y grandes guerreros. Los grandes emperadores del Imperio Romano, en sus decenas de conquistas más famosas, erigieron enormes pórticos o arcos llamados arcos de triunfo, en honor a las batallas que ellos ganaban. Incluso también el emperador Napoleón erigió el suyo propio en la ciudad de París en 1806, en conmemoración por su triunfo en la batalla de Austerlitz. Hace algún tiempo atrás causó gran revuelo en muchos canales y sitios de internet la colocación de un gran arco llamado el Arco de Baal en las capitales de los países más famosos de Occidente. De esto queremos hablar al detalle porque creemos que no se ha dicho todo lo necesario sobre esta manifestación de la arquitectura moderna, sus propósitos y sus supuestos propósitos ocultos. El arco en cuestión es una réplica a escala menor del llamado Arco de Baal o Arco de Palmira, ubicado en Siria. Palmira fue una esplendorosa ciudad de hace más de 3000 años de antigüedad que pasó de sucesión en sucesión de los más diversos y poderosos imperios. Los romanos hicieron de ella una esplendorosa ciudad en la cual, en el año 210 de nuestra era, el emperador Séptimo Severo construyó un enorme arco de más de 15 metros de altura que conectaba a una inmensa avenida de columnas llamada la Gran Columnata de Palmira, que conducía a un camino ritual al gran templo de Bel, o antiguamente conocido como Baal, un antiguo dios de los cananeos, fenicios y asirios. Severo, así como otros emperadores antes que él, se habían caracterizado por respetar los cultos paganos y darles un lugar en el imperio. Es la época donde los emperadores comienzan a usar una especie de barba, a la usanza de los llamados bárbaros o habitantes cuyas costumbres y origen no fueran provenientes de Roma. Vemos aquí en estos emperadores barbados un sincretismo entre Roma y los lejanos al imperio.
Escritos antiguos y sobre todo gran cantidad de pasajes del Antiguo Testamento hablan de aquellos sangrientos y desenfrenados cultos y ritos que se realizaban en honor a Baal, dios de la lluvia, las tempestades y sobre todo las cosechas. Podemos leer cómo el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, le prohíbe al pueblo de Israel realizar adoraciones a Baal, ya que se tenía prohibido el asesinato ritual que se realizaba en esos cultos, sobre todo en sacrificios de niños pequeños. Como nos cuenta el Antiguo Testamento, los sacrificios rituales de niños consagrados a Baal eran algo habitual entre los cananeos, fenicios y asirios, quienes también los realizaban en honor a Moloc, dios del fuego purificante. Suponemos desde nuestra investigación que los sacrificios de niños a Baal serían una paga para que el dios volviera del inframundo, donde estaba prisionero por Mot, dios de la muerte y del país de los muertos, con quien Baal pierde su batalla, y para eso tiene que ser rescatado por otros dioses de la superficie y por los dones que ellos posean. Mismo mito que vemos curiosamente repetido en la muerte de Osiris y en cierta forma en el mito sumerio de Ereshkigal y Nergal. Se dice que los cultos a Baal y Moloc quedaron en el olvido tras caer el último bastión de los fenicios, llamado Cartago, pero según la teoría de la conspiración y como hemos presentado en algunos de nuestros videos, los ritos sangrientos a Baal aún estarían practicándose ocultos dentro de la alta élite globalista con el fin de invocar a los demonios del pasado para obtener guía y poder sobre el mundo. En 2015, el infame Estado Islámico, quien asolara gran parte de Siria y otros países de la región de Medio Oriente, logra tomar posesión de Palmira y tras realizar sus grandes atrocidades se dedica a destruir y destrozar gran parte de las ruinas de la antigua ciudad, en especial demuele y destruye el gran arco de Baal. Pero tras la derrota del Estado Islámico en el año 2017 en gran parte de Siria, las fuerzas de la coalición en conjunto con soldados sirios logran recuperar la histórica ciudad de Palmira. Pero ya en 2016 son muchas las organizaciones de conservación del pasado arqueológico de la humanidad que comienzan a realizar en conjunto con grandes liderazgos globales la propaganda de aquel arco destruido por el ISIS en el 2015. Es curioso cómo este arco misteriosamente se transforma en un objeto ritual globalista que comienza a transitar por todas las ciudades más famosas del mundo en estos últimos años. El arco que conduce al templo de Baal, aquel dios sanguinario que cobraba la vida de niños para permitir que las temporadas de cosecha fueran fértiles, es ahora un supuesto símbolo de la paz. Daremos a continuación algunos antecedentes un tanto curiosos que sincronizan al arco de Baal con aspectos de la política globalista o de algunos países donde esta estructura ha estado presente. Se pensó en un principio que los organizadores de la exposición de las réplicas de tal estructura, el Instituto de Arqueología Digital, inaugurarían la muestra el 19 de abril de 2016 en Nueva York, Estados Unidos, pero algo que aún no es del todo claro suspendió la exposición. Se rumorea que fue debido a que organizaciones cristiano-conservadoras veían en esta imagen un símbolo al paganismo homicida que simbolizaba al dios Baal. Además, sumemos que la fecha 19 de abril para muchas organizaciones satanistas, según muchos investigadores, es una fecha donde se practican los más variados sacrificios de sangre. Y como dato curioso, es una fecha donde han ocurrido grandes catástrofes en ese país y en el resto del mundo, razón por la cual muchos grupos cristianos se organizaron y protestaron contra la colocación de este tipo de estructuras en su país. Luego la exposición cambió de fecha, inaugurándose los días 26 al 30 de septiembre y fue ubicada frente al Capitolio de Washington, D.C., donde a modo de extrañas coincidencias justamente estaban ocurriendo acontecimientos claves para el destino de Estados Unidos y, por qué no decirlo, parte del mundo occidental en materia de leyes y en materia de derechos civiles. El juez conservador y católico Brett Kavanaugh estaba durante esos días siendo interpelado y acusado por supuestos acosos sexuales que cometió en su adolescencia contra varias mujeres durante su época estudiantil. A la sazón, Kavanaugh había sido nombrado como juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos por el mismísimo Donald Trump.
nominación que generó muchísima molestia de parte del Partido Demócrata, puesto que aquel juez, en su sentir conservador, se oponía a las leyes pro aborto, que hasta el día de hoy son totalmente libres y universales para las mujeres en ese país. Kavanaugh se proclama como originalista para interpretar la Constitución de los Estados Unidos. Esto significa que buscaría derogar muchas de las leyes pro aborto de las cuales hoy goza Estados Unidos. Ahondando más en el tema, Kavanaugh está en contra de la interpretación que, según él, es fraudulenta, ya que los derechos constitucionales basados en la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos no tendrían nada que ver con permitir el aborto. Ley que, al ser interpretada erróneamente, dio paso al aborto libre en 1973 en todo Estados Unidos. Dicha enmienda fue interpretada en el famoso y bullado caso de Roe vs. Wade, donde una mujer de nombre Norma McCorney, bajo el seudónimo de Jane Roe, denunció ser violada y por ende buscaba el derecho a abortar al bebé que venía en camino, interpretando para sí a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que aludía el derecho a la acción privada de los ciudadanos por derecho constitucional. Este derecho de elección y acción privada, según los abogados de Roe, le podría permitir abortar sin ningún problema ante la ley. Al final, el caso se extendió demasiado tiempo y Roe dio a luz un niño que tuvo que dar en adopción, para luego confesar delante de la prensa que jamás había sido violada y todo había sido un gran montaje. Así también, para hacer el caso aún más escandaloso, el doctor Bernard Nathanson, quien fue un ferviente activista pro aborto en esas fechas, confesó haber abultado cifras estadísticas que apuntaban a millones de mujeres fallecidas en abortos clandestinos. Nathanson, tras confesar que quedó prácticamente atrapado en todas sus mentiras, decidió desde un punto de vista ético ser un opositor férreo a las leyes abortistas en Estados Unidos. Pero para colmo de males, a pesar de la confesión de Roe y Nathanson, las leyes pro aborto ya habían sido aprobadas, causando más de 60 millones de abortos desde esos años, o sea, desde el año 1973 hasta estas fechas. Ya es bien sabido que la trata de injuriar a alguien con acusaciones de acoso sexuales es lo más efectivo para destruir a una persona famosa, o sacar del paso a esta persona desmontándola social y moralmente. Es lo que la élite desea en estos casos. De momento, el juez Kavanaugh ha sido absuelto por falta de pruebas en todas sus acusaciones, pero aún así, esto ya denota mucho tiempo perdido para otros casos más importantes, y el desprestigio ya ha pesado sobre el magistrado, desviando la atención del problema mayor que se cierne detrás de este caso. ¿A quiénes son este tipo de tretas, acusaciones, difamaciones, todas de tipo sexual? Y también cifras abultadas para causar pánicos morales y sociales, miedo y adoctrinamiento para luego buscar aprobar leyes que al final serán mucho más perjudiciales para la sociedad. Pareciera que para este tipo de aprobaciones sociales las tretas se siguen replicando de manera descarada una y otra vez. A fin de cuentas, el pórtico de Baal, aquel dios del infanticidio, fue colocado frente al Capitolio, los días donde Kavanaugh estuvo en la cuerda floja y donde la polémica de derogar algunas leyes abortistas estuvo en su máxima expresión. ¿Coincidencias? La información que podemos tomar desde la numerología resulta también muy interesante. 26-9 o 26 de septiembre. O 269 si juntamos todas estas cifras. Multiplicamos cada uno de estos dígitos y nos dará 108. Sumamos todas estas cifras que nos dará un 18, lo que significa 3 veces 6. También sumamos el 269 y nos dará un 17, que reduciendo dicha cifra por sumatoria nos da el número 8, otro número que, como hemos visto en videos anteriores, simboliza a los portales dimensionales. Luego tenemos que el arco de Baal siguió su gira por Estados Unidos, llegando a Nueva York. Y tenemos que, oh casualidad, que es ahí donde se aprueba hace muy poco tiempo atrás
la ley que permite abortar a un bebé incluso semanas o momentos antes de que éste pueda ser dado a luz. O sea, se puede abortar cumpliendo los 6 meses de embarazo o un poco más. Vemos aquí al alcalde de Nueva York y a las abogadas que formaron parte del ya bullado caso de Roe vs. Wade, que resultó ser un engaño. Los vemos felices y alegres de poder por fin concretar el plan de mentiras que iniciaron en 1973, cuya coronación se cumple hoy, este año 2019, justamente la misma fecha en que el montaje del caso Roe fue presentado en tribunales en aquellos años. Como ven, esta gente se ve totalmente feliz y satisfecha y contenta de que por fin puedan asesinar a bebés a punto de nacer. Nuevamente el arco del dios Baal parece haber marcado un precedente como un nauseabundo talismán de los hechos que se han desencadenado, por donde esta estructura ha ido transitando. Hacemos una salvedad, y es que no es nuestra intención querer polemizar sobre el tema del aborto, ni que se prohíbe incluso contra causas de riesgo vital en la madre o en el niño. Lo que aquí estamos apuntando es otra cosa, de cómo estos agentes globalistas están impulsando leyes que vayan empujando más y más hacia el asesinato inclusive de menores de edad, intentona que casi fue lograda en Canadá hace un tiempo atrás. Lo que hay detrás de estas horrendas leyes es devaluar completamente la vida humana en todas y cada una de sus formas, desde el discutible tema de la gestación embrional hasta el innegable infanticidio que sería el asesinar a un bebé antes de nacer. Creo que todo ser humano, con un mínimo de sanidad mental y de cordura, debería oponerse a este tipo de abominaciones, porque como dije, están corriendo el cerco para que la sociedad con el tiempo acepte cosas aún peores y vuelva a los tiempos donde reinaba la cosmovisión del homicidio legal, como lo fueron los cultos al pérfido dios Baal. De momento, los siguientes pasos de la gira de este arco, que para colmo según sus promotores desea ser replicado en cientos de países, se encuentra ahora en Italia, Londres y Dubái. En Londres se erigió en la Plaza Trafalgar, donde muchas veces se han hecho escenas sangrientas recordando el martirio de Jesucristo. Otro detalle interesante es que tanto en Washington DC como en Londres, el arco de Baal fue colocado siempre mirando hacia estructuras en forma de domos, como lo son el Capitolio de Estados Unidos y la Catedral de San Pablo, ambos representantes de símbolos femeninos por su esfericidad en forma de matriz o de huevo fecundado. Y también no olvidemos que el nombre de estas estructuras fue llamada en un principio Martyrium, porque se representaban al monte Gólgota donde fue crucificado Jesús. Este es el nombre que tomaron las primeras basílicas cristianas que se construyeron bajo el alero del emperador Constantino. Para finalizar, diremos que el arco también llegó a Italia, en una ciudad llamada Arona, muy al norte del país. Curiosamente, Arona suena muy parecido a Aarón, el sacerdote de Moisés que permitió la construcción del becerro de oro que adoraron los israelitas, corrompiéndose con los cultos al toro celestial. Arquetipo que ya vimos simboliza a Baal, Moloch y a los dioses de la Atlántida. Además, la ciudad de Arona se encuentra muy cerca de la frontera, donde se encuentra nada más que el acelerador de partículas de siglas CERN, que según teóricos de la conspiración, el nombre que componen las siglas CERN rimaría perfectamente con Cernunnos, dios cornudo de la naturaleza al que adoraban los antiguos celtas. Arona o Aarón se encontraría frente y mirando a CERN, Cernunnos. El portal de Baal parece ser más que una mera coincidencia que lo relaciona con los acontecimientos sociales que están ocurriendo en Occidente sobre el derecho a la vida del ser que está por nacer. Es un signo y un distintivo de las energías colectivas que están transitando hoy en nuestras sociedades. Este portal, como vemos de manera alquímica, para llevar a cabo su propósito, tuvo que ser destruido por fuerzas violentas para ser transmutado hacia el inconsciente colectivo de Occidente, llevado a lo etérico, a lo simbólico, para que sólo así pudieran hacernos llegar a Occidente y ser digerido en nuestras sociedades primermundistas.
Solo así se transformaría en una especie de potenciador para remecer las fuerzas del inconsciente colectivo de las grandes ciudades hacia donde ha estado transitando. Un portal cuyo significado podría ser la apertura hacia una nueva era. Una nueva era que de nueva solo tiene el nombre, ya que en realidad es un portal hacia las prácticas sociales de los dioses de un pasado remoto de la humanidad. Es nada más que un tránsito hacia un pasado altamente ritualista y sangriento que pretende ser traído de vuelta, buscando con estos símbolos que ese pasado transite ahora hacia el presente. Este último concepto, el de traer el pasado de los dioses antiguos al presente, es la treta eje de la élite globalista satanista. Y sobre esto podemos entonces comprender por qué la historia del Antiguo Testamento y en muchos pasajes bíblicos se condenó tan brutalmente a las prácticas y a los pueblos que adoraban a Baal. Y como las enseñanzas de los discípulos de Jesús en Palestina hace más de 2000 años enseñaban de manera intensa a no dejar entre sus comunidades bajo ningún motivo el hacer ingresar el poder destructivo de este tipo de símbolos y de entidades. Como reflexión podemos encaminarlos a que lo que nos queda es usar nuestra propia voluntad y activismo a no permitir que estas prácticas se naturalicen en nuestras sociedades actuales. Detenerlas desde nuestra influencia más cotidiana lo más que sea posible. Sabemos que con el grano de arena que cada uno ponga con su actitud no estaremos solos. Si nuestro actuar busca antes que todo la bondad y los buenos deseos y sentimientos hacia quienes son nuestros cercanos. Esta sería una forma de cortar esa brecha embotadora, separatista y ritualista que busca envolver a la humanidad de estos tiempos. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.